Hola a todos. Hi, hola. Hi, John. Hello, everybody. Hi, everybody. Hi. Diego, ¿te parece si empezamos en punto? Porque tenemos varias cosas que hacer. Sí, pues son las 7 en punto. Si quieres, arranquemos. Y yo aquí le voy Listo, dando acceso a entonces, la gente, ¿vale? perfecto. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva sesión que tenemos con John Waitman. Vamos a hablar de los trabajos que nos faltan. Él también nos va a hablar un poquitico sobre la función de los números musicales y sobre cómo va a ser más o menos los próximos trabajos que vamos a hacer. Queríamos hacer para que nos fluya más, porque ayer solamente pudimos ver 5 ejercicios, a ver si los comentarios que nosotros podamos tener de los otros trabajos los podemos poner en el chat, como hizo Ani anoche, para que nos rinda un poquito más. ¿Listo? I was saying that you are going to talk about the function of the musical numbers in musical theater, and that you are going to talk about a little about the rules that we're going to approach in the next exercises, and we're going to see some of the examples that we submit earlier. But in order to be a little more agile with the time we have, we the participants will put our thoughts in the chat, so we can all read it and we can focus on your input and your questions. Okay, that's fine. I mean, I think I would like to, I have a couple of things I want to say, then pick up where we left off, and then the part about talking about the work going forward and the way an opening number works, let's save that until the end, because that's what people will want to have in mind as they move forward from this part of the sessions into the next. Yeah. Perfect. Entonces él nos está diciendo que vamos a hablar sobre la función de los números de apertura o de opening numbers de los musicales al final, como para que podamos pues coger donde dejamos ayer y podamos hablarlo al final de la sesión. ¿Les parece si comenzamos, señores? Great. So, sorry if I understood you. We're going to start straight ahead hearing material, or you're going to speak first? Or I wanted to say, I thought about one thing that I Okay. was asked about last night, and I thought I would come back to that for a minute, and then we could Perfect. come back to the pieces. Perfect. Somebody asked how you develop the skill that you require in order to create a slightly artificial language for musicals. I can't remember who it was. And what I said was, well, you just have to practice. And that's true. But there's a second idea that I think it's worth people consider. Most musicals are still written are stories which are located in another time and another place, another historical period, someplace outside the country in which the musical is being written, whether it's Les Mis in 1870 in France, or it's Fiddler on the Roof in Russia in the 19th century or the turn of the century, or even a show like Oklahoma, which is written on the Western frontier 100 years before or 60 years before Rodgers and Hammerstein wrote it. And the result of that is
because they're not writing language for people who are having coffee at Starbucks on the corner, they can invent a kind of language that nobody has had access to anyway. Nobody really in New York, nobody really knows what a couple of Frenchmen talking to each other in 1870 sounded like. Nobody knows what a couple of Jews in Russia in 1900 sounded like. So you have a license to kind of invent your own language. And as I said, if you look at most musicals, you'll find that they have that quality of being located in another time period and another place. And that's one of the reasons why those choices are made. Vale, entonces él se quedó pensando en el tema de que para poder hacer canciones tenemos que hacer un lenguaje un poco artificial en los diálogos que las preceden como para que puedan entrar de manera más orgánica. Él se quedó pensando, porque él nos había dicho que pues eso se hace a punta de práctica, pero que pensándolo un poco con más calma, de pronto hay otra cosa que hacen muchos musicales, y es que son musicales de periodos o que no son contemporáneos, por ejemplo, Los Miserables o El Fantasma de la Ópera o El Violinista en el Tejado o la misma Oklahoma, que no son en el tiempo contemporáneo. Y entonces, como no son en el tiempo contemporáneo, no tienen, digamos, los libretistas que tener la obligación de crear los diálogos que pasarían en el tiempo actual. Entonces, eso les da cierta libertad para crear ciertos lenguajes porque pues nadie sabe cómo hablaba la gente en 1800. Entonces, esa libertad les ayuda mucho a que a que la forma en la que hablan los personajes puedan introducir mejor las canciones. Yeah, it's so, you know, for this what everybody's dealing with now with the Truth Commission report, what I just said is not helpful because you're dealing with basically contemporary material, not necessarily, but basically contemporary material. But when you move on to deal with other subjects, that's something to keep in mind. I had a drink once with an actor who was starring in a production of Sunday in the Park with George at the National Theater. And Lapine, who wrote the book, is a friend of mine. This guy wanted to know why Lapine insisted that he never use contractions. He could not say wouldn't or couldn't. He had to say would not and could not. And I said, just by creating that rule, it lifts the language into this slightly artificial space. And it's something you just begin to work with and you get comfortable with. That's it for that. Ok, listo. Entonces, él está consciente que esto no nos ayuda mucho porque básicamente el lenguaje que nosotros estamos haciendo en este ejercicio es pues básicamente contemporáneo, pero pues sí nos da el ejemplo de algún actor con el que él estuvo alguna vez tomando un café, que era actor de un musical de Sondheim que se llama Sunday in the Park with George, y él le decía que él no entendía por qué el libretista, que es James Lapine, no le permitía hacer contracciones. Contracciones en inglés es como decir could not, entonces uno dice couldn't. Y eso le decía que es muy raro porque pues, la gente no habla así, pero que el libretista le exigía que en vez de decir couldn't o didn't, dijera did not o could not y dijera todas las palabras. Y era una forma del libretista de crear ese lenguaje artificioso del cual nos está hablando. Entonces, eso es por ese tema. Okay. So shall we now move back to the pieces, the submitted pieces, and start to work our way forward? Absolutely, great. So let me Okay. just check here if I have opened. Yes. So if last night we finished with Julián Pantoja, so now we're going to hear María Alexandra Lemos. Así que María Alexandra, si tú nos puedes contar de tu pieza mientras yo la acomodo, sería ideal. Muchas gracias. Vale, hola, buenas noches. Bueno, no, pues a mí me pasó de todo con esto, con la escritura del ejercicio. Fue muy, muy complejo para mí, porque escribí mucho, 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 mucho y también borré casi todo. No encontraba como la forma de ser directa, sino que empecé como a disolverme como en la poesía, tratando de describir la danza o el movimiento. Bueno,
Finalmente no pasó, se disolvieron también algunas cosas del texto y bueno, esto es lo que en lo que quedé. Pero es un texto, ¿cierto? Es un texto, Sí, ¿tú lo sí, podrías leer? sí, claro. Yo te comparto pantalla. Mil gracias. ¿Tú me puedes dar, por favor, Igual. el anfitrión? Gracias. Nico. So now will she read it or Yes, you're gonna read it. We are okay. just finding something technological of the Zoom. Is Andres translating to you, John? You read in the chat? Yes. Great. Gracias, Andrés. Yes, now I'm in the... Ya les voy a compartir pantalla. Gracias. Aquí va. En el espacio, una casa vacía, recién comprada, recién pintada, recién incendiada, la hacienda. Una madre llama a su hijo, le duele el ombligo, le duelen las entrañas, le duele su hijo, le arrebataron a su hijo. Pocos dicen que lo vieron en la tienda de la esquina, ahí lo vieron por última vez. Fue por su habitual gaseo. María Alexandra, qué pena, creo que te muteaste porque estaba abierto el micrófono de Alex y lo cerramos. Qué pena, puedes volver a empezar. Qué pena. Ok, vuelvo a empezar. Sí, sí, vuelve a empezar, En por el, favor. ok. En el espacio, una casa vacía, recién comprada, recién pintada, recién incendiada, la hacienda. Una madre llama a su hijo, le duele el ombligo, le duelen las entrañas, le duele su hijo, le arrebataron a su hijo. Pocos dicen que lo vieron en la tienda de la esquina, ahí lo vieron por última vez. Fue por su habitual gaseosa con pan. Ahí se lo llevaron. A la madre le llegó la noticia. Él no llegó. A él lo encontraron en el río Berraco. El río que se les metió a la casa, ese río que aún recuerda su cuerpo y que ha visto pasar a tantos, lo vio desmembrado. Él vivía al lado del río, con el olor a estiércol de cerdo. Siempre estaba sucio. Cuando lo encontraron estaba limpio. Las botas no le calzaban y la camisa tampoco. No estaba solo. Tenía 5 cuerpos más. A la madre se lo entregaron en una cajita. Así nomás. I have a am I on yet? I have a question. This felt like a very, very rich piece that the language of the piece and the images in the piece are very powerful. And I know it's indicated at the bottom that you imagine it as a song. Do you imagine the entire piece becoming a song, or is there a scene here which turns into song? Where do you feel it would be going if you continue to work on it? María Alexandra te Yes, felicita. Ah, perdóname. Voy a traducirle a todo el grupo. Entonces te felicita, piensa que es una pieza muy rica, con imágenes muy poderosas y te pregunta si lo imaginas como una sola canción o si hay partes que están habladas y partes que serían musicalizadas. I think both. I think I imagine as a singing piece, but as a how do you say, like when you talk. Yeah. Yes, I mean, I felt that way when I read it, that it feels like it's full of opportunities to take advantage of everything that you can do in the musical theater that you really can't do elsewhere, that the combination of dialogue to song, but also the possibilities for movement. It feels like if you wanted to keep working on it, it feels like a very, very rich place to exercise all the possibilities that make musical theater different from other areas in which you can write. Este es un ejemplo en donde John piensa que es muy ricas las imágenes que él tiene y
que ella expone y que puede tomar partido de todas las ventajas que tiene el teatro musical, no solamente para la parte de canto, sino también algunas cosas de movimiento, porque las imágenes son muy poderosas. Entonces, que si quiere seguir desarrollando la pieza sería un gran momento para hacerlo. Thank you. Super. Thank you. John, I was wondering if you prefer that when I share screen, I share these. So it's the same file, so we can see the English too, or you prefer the way that we're doing is fine for you? The way you're doing it is fine. I have the English in front of me. Okay, great. Entonces vamos porfa con John Alexander Buitrón, si nos puedes contar por favor un poco de tu pieza y la ponemos. No sé, Alex, si nos oyes, ¿nos escuchas? Tenía ayer temas de conexión, no sé si nos está escuchando bien. De lo contrario, podríamos pasar a la siguiente persona, si te parece. Tenía una conexión muy inestable ayer. Exacto. No Pues yo sé creo que si- vamos con Calo Mesa y acá nosotros que estamos pendientes de... Yo le voy a escribir. Hola, hola, aquí estoy. Ah, ya llegó. Dale, Alex. Eh, hola, pero mejor apago acá, es que estoy muy mal de conexión. Yo, Leonardo, te había enviado de pronto esta tarde, pensando en esto de la conexión, te había enviado un audio a tu WhatsApp, no sé si es muy difícil ponerlo. Perfecto, no te preocupes, ya mismo lo pongo, qué buena idea. No me había dado cuenta, perdóname. Bueno, entonces explico un poco antes, es que no escucho muy bien. ¿El audio que pusiste es la canción o el audio que pusiste es de qué hiciste? Mira, yo hice como, no me basé solamente en un escrito, sino que de todo lo que leí hubo cosas muy interesantes que me iban llamando como la atención y traté de hacer una historia con varios títulos de lo que iba encontrando ahí, como pegándolas. No sé si en algún punto se me vino a la cabeza hacer un microteatro musical. Entonces lo dividí como en 4 partes, cada partecita está como muy resumida pensando en que luego se deberían pues rellenar. Está así en 4 partes. He pensado también que puede haber un cuerpo de danza que puede ser la patria, los políticos. No sé, eso todavía lo estoy pensando y que pase por diferentes ritmos musicales. Eso sería como la única explicación que hice y es como algo del microteatro musical basado en varias cosas que iba leyendo y me iban llamando la atención. Muy bien, entonces el audio que tú me enviaste a mi WhatsApp es el que vamos a escuchar, ¿correcto? Vale. Y comparto la letra. Ok. Entonces, denme un segundo cómodo acá para poder ponerles todo junto. Y vamos con esto. ¿Están viendo mi pantalla? Con dolor de ombligo. Sí. Aquí. Esto no tiene nombre. Escenario dividido en la mitad por una cinta que marcará la línea de tiempo regresiva en que transcurre la historia. En el fondo, 2 madres en pijama blanca. Cantan un arrullo o canción de cuna, sonido de pájaros cantando. Parte 1. Dolor de ombligo. Madre 1 y Madre 2. Arrurú, mi niño. Arrurú, mi amor. Se escuchan respiraciones agitadas y sonidos de pasos corriendo. Entran por proscenio 2 hombres, uno persigue al otro y paran en paralelo a sus madres. Hombre 1 saca un arma y dispara a hombre 2 atrás de la cabeza. Canto se interrumpe. Madre 1 y Madre 2. Con rostro de angustia, se llevan las manos al pecho y ombligo. Mijo. Pájaros dejan de cantar. Silencio prolongado. Hombre 1 y 2 en cenitales. Hombre 2 con la mano en su cabeza y observa sangre. Mira tratando de saber dónde está. Ambos aterrados. Hombre 1. ¿Dónde estoy? Hombre 2. ¿Quién soy? Hombre 1. Madre, ¿en qué me he metido? Hombre 2. Madre, ¿en qué me he convertido? Hombre 1. Soy un falso Hombre 2. positivo. Hombre 1 y 2. Todo cambia hoy. Segunda parte. Madre, no voy a regresar. Cambio de música, marcha militar y rap.
Hombre 2, marchando. Máquina de guerra, máquina de guerra, máquina de muerte, máquina de muerte. Por mi patria voy a luchar, por mi patria voy a luchar. Atacar, disparar, mantener la moral. Cambio de música, rap. Hombre 1. Me fui de mi casa para un futuro encontrar. Yo hubiese querido una carrera estudiar, pero ese privilegio es de hombre de ciudad. Madre, no voy a regresar. Tengo que trabajar. Hombre 2. Hey, pelado, ¿usted es de por acá? Hombre 1. No, señor, vengo de la capital. Hombre 2. ¿Y por qué se vino por acá? Hombre 1. Me ofrecieron ponerme a trabajar. Hombre 2. Desenfunda el arma y le apunta. Sígame. Madre 1 y 2. Como un presentimiento, en coro. Mi muchacho no va a regresar. Cambio de música. Parte 3. Algún día la vida va a cambiar. Madre 1. ¿Está seguro de lo que va a hacer? Hombre 1. Madre, estoy cansado de que no tengamos para comer. Madre 1. ¿Y cuándo piensa volver? Hombre 1. Mamita, en menos de lo que usted piensa, aquí me va a tener. Madre 2. Solita me va a dejar. Hombre 2. Mamita, siempre he soñado con ser militar. Madre 1 y 2. No voy a tener vida pensando en lo que le pueda pasar. Hombre 1 y 2. Usted no se preocupe, mamita, que algún día la vida va a cambiar. Hombre 1 y 2 recorren de nuevo el camino hacia adelante hasta llegar a la posición de inicio donde hubo un disparo. Madres empiezan a tener dolores de parto, hasta tener a sus hijos recién nacidos en brazos, tapados por una manta. Cuando hombre 2 dispara, madres empiezan a recorrer el camino de sus hijos lentamente con los niños en brazos. Hombre 1. En el fondo, ¿qué es la vida? Hombre 2. Mirando el arma en sus manos con arrepentimiento. Es caminar, es sonreír, es persistir. Hombre 1. Es una lucha constante, seguir. Hombre 2. Hoy va a cambiar la vida, Hombre 1. vida que ya no tengo. Hombre 2. Hoy he cruzado la línea, Hombre 1. hoy se detiene el tiempo. Cae muerto. Hombre 2 se dispara y cae. Madres ya han llegado al sitio donde están los cadáveres. Madre 1. Yo soñaba que mi hijito hubiera sido un profesional. Madre 2. Yo soñaba que aprendiera a los animalitos a hablar. Madre 1 y 2. A veces quiero olvidarme de todo. A veces me olvido de la muerte. A veces me muero. Creo que todo esto es un sueño. Que alguien me despierte. Dejan los recién nacidos al lado de los muertos. Madre 1 y 2. En este transitar por esta tierra, no deberíamos parir hijos para la guerra. Fin. The yeah, in the materials that I received, it says at the bottom, we think this is a song. Okay, does that mean that you think you hear the entire thing musicalized, or that you hear elements of it lifted into song and other parts of it remaining as dialogue? Te está preguntando que pues en la parte final del ejercicio decía, pensamos que esto puede ser una canción, pero entonces, ¿qué partes las sientes musicalizadas y qué partes no? Yo creo que es que él no había oído el audio que nosotros acabamos de oír, ¿o sí? Las partes musicalizadas son las que están en mayúscula, como era la indicación, creo, y las que son habladas son las que están en minúscula. He said, perdón. Por eso intenté un poquito rimar, aunque sé que es como del afán es precario, pero como que lo que está en mayúscula, que es lo que está rimado un poquito, pienso que pueden ser canciones, y excepto cuando está en minúscula, sí es hablado. Did you get that? No. He says that all the musicalizations, all the lyrics that should be musicalized are in capital letters. Understood. Okay. I think that I mean, this is a fascinating piece. I think that a couple of things. Either
it's sort of too much or not enough. I think the instinct to take each of the sections and develop it is a good instinct. And that, you know, one of the things that musical theater will allow you to do is to let music help tell the story as you tell the story in reverse. You have the opportunity to create a musical theme in the first part, which then reappears but is transformed when you move to the second part, so that the music itself is helping to carry the story backwards from death to birth. And so I think there's again a very rich opportunity here to take this and develop it if you want to, because that idea of taking something that is basically a kind of a short 4-act play can be a very rich area in which to work with the tools that musical theater makes available. Ok, dice que es muy interesante y es una pieza muy rica, estas 4 partes en las que la pones, y que normalmente en estos textos o es muy poquito o, no es, o es demasiado. Entonces que él te sugiere que desarrolles las partes que tienes, porque si tienes un tema común que está en todas las partes y que va, por ese tema común se va desarrollando lo que quieres decir, pero en reversa, que es como ir desde la muerte hacia el nacimiento. Entonces, que le parece una idea súper interesante que te da muchísimas posibilidades de desarrollo. I mean, moving backwards this way can be hugely powerful, particularly given where you wind up. So again, it's hard to judge it without hearing music added to it as a piece of music being part of the storytelling at this point. Sí, que él siente que es una herramienta súper poderosa al contar las historias en reversa, y que pues cree que puedes hacerlo muy, pues como muy efectivamente. Fue lo que yo entendí. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, sí, la idea un poco conceptual es llevar al punto de la muerte, perdón, y como volver al nacimiento, es decir, siento que no hay hombre que nazca malo, un ser humano que nazca malo. Por eso mi idea de que el cuerpo de baile pudiese ser los que ponen las armas, los que llevan ese camino, los que en ese camino van como dañando a las personas o los llevan a ese destino tan tenaz. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. So we're going to continue. Y si no estoy mal, la persona que sigue es Calo. Un segundo ya. Sí, la persona que sigue es Calo. Pues Calo, si nos puedes contar un poquito qué hiciste y yo voy preparando el material. Ok, pues a mí, yo estuve pues como viviendo con el material. Obviamente es muy extenso, entonces pues no lo alcancé a ver todo, pero esta historia peculiarmente que se llama Yo era de cristal, no, perdón, yo era espérate que acá lo tengo, era berraca, ahora estoy hecha de cristal. Desde que vi incluso el título me llamó mucho la atención y empecé a leer pues como la crónica y lo que me amarró a mí fue el personaje, y el viaje que lleva el personaje, ¿cierto? Porque es una mujer que creció en la guerra, ella se autodescribe como un Rambo, muy joven, ¿cierto? Ya tenía, cuando empieza como la crónica ya tenía como 16 años y ya estaba creo que era paramilitar. Nunca lo dice como explícitamente, pero yo creo que era paramilitar. Y pues tiene como un arco y una historia que a mí me pareció hermosa, porque esta mujer que era dura y una guerrera se enamora de alguien, de un comandante que viene de la ciudad y tiene un romance con él y queda en embarazo, pero después de años de tener el romance con él, y el embarazo le empieza a cambiar como el paradigma de la guerra, porque ella empieza a pensar, bueno, ¿y este niño qué? ¿Van a hacer acá? ¿Y yo qué le voy a dar? Y entonces ella pues tiene muchos puntos que me encantaría pues como
expandirlos, pero en este momento específico es un momento que ella narra en el que a ella la asignan a la cocina por primera vez en la vida, nunca había hecho nada en la cocina, pues como el campamento, y entonces empieza a decir como que, ay, estoy acostumbrada pues a la guerra y ahorita estoy en la cocina y no sé nada, no sé cómo hacer nada. Entonces, como ese dilema del personaje me llamó mucho la atención como para plasmarlo y verlo en escena. Y me encantaría pues como seguir desarrollando el viaje que ella tiene, porque ella se termina desmovilizando por su hijo. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Entonces voy a compartir tu canción en este momento. I'm gonna share audio on screen of Kylo's song. So here it goes. Sorry, my computer I think got a little blocked. So 1 second, please. No, it's not working. So let me far away. Sorry, I don't know what's going on. Sometimes that happens. Let's see if I can share it. ¿De quién son estas manos? Son torpes y resienten el calor del fogón. ¿De quién son estas manos? Extrañan empuñar el frío metal del fusil. ¿De quién es este cuerpo y este vientre que crece en mí? Una vez fui amazona, fui guerrera, fui venganza, fui tormenta, fui feroz. Una vez fui un hombre citadino bien plantado, fue un romance de película y ahora se me quema el arroz. So I love this piece. I love this piece. I totally understand why you feel like you've found a character that's worth developing, because this does feel like it's just an extract from something much larger. I have to say, before I heard the music, when I just read the lyric, I love the last line because it felt like a punchline. It felt like a button at the end of a joke. And then when I heard the music, which is so lush and emotional, I thought, oh, that's a really interesting combination, because I had expected it to sound like somebody who was more exasperated. So, you know, but I thought the choice of those two different moods and styles was great. Yeah, I mean, I think you should write this show, I guess is what I'm saying. Perfecto. Le encantó tu pieza, adoró, porque además él solamente leyó la letra, él no había, creo que tampoco había oído la música, y le parece súper interesante que él encuentra una música muy distinta a la que él hubiera pensado que iba a acompañar la letra que él originalmente leyó. Y pues el punchline o pues el remate del chiste al final de que se le quema el arroz es muy interesante y muy rico, y que le parece una interesante combinación, que es claro que esto es parte como de una obra muchísimo más grande que se puede explorar. You know, I think one of the challenges in dealing with this material, which is so intense and so emotional and so profound, when it's time to work on longer pieces, will be to find places inside a longer story where the
the tone can change slightly, not to look for things that are amusing. That's not what I mean, but to find ways in which there can be a rhythm to the tone and the style of the piece, so the pieces don't all live in the same super intense emotional place all the time. You know, which is dealing with this kind of material is very challenging when it comes to that. Es muy interesante lo que nos dice y es que es importante encontrar el contraste porque al trabajar con materiales tan pesados como los que estamos trabajando, no es muy recomendable que todo sea tan absolutamente definitorio y pesado y omnioso todo el tiempo. Entonces encontrar estos momentos como de respiro también ayudan muchísimo. Es creo que lo que le entendí que estaba diciendo. Totalmente de acuerdo. Thank you. Muchas gracias, Caro. So we're going to continue. Vamos con María Elaida. Espérate, chequeo si es la que sigue aquí en la lista. Estoy muy seguro que sí. Ah, no, mentira, no, perdón. Primero va Andrea Ortega. Luego sí. Ya estoy bien. We have Andrea Ortega, right? Sí, John. ajá. Espera en casa. Voy a leer. Ajá. Súper. Bueno, yo también me sentí como un poco como en confrontación conmigo misma. Fue no un proceso, yo no lo diría difícil. Para mí fue un proceso retante porque pues nunca he hecho teatro musical, no escribo con frecuencia obras de teatro, pero bueno, esta era como la prueba, ¿sí? Entonces, mi escena es un poco rara, no quiero hablar mucho para que ustedes me digan sus impresiones, acepto cualquier sugerencia, recomendación. Yo me basé en 2 historias, creo mucho también como en esa intuición que tuve o ese primer contacto que tuve con las lecturas desde que la empecé a leer. Entonces, para mí la primera se llama Papito, no te lleves mi bicicleta. Ah, papi, no te lleves mi bicicleta. Me identificó de esa historia que cómo estos agentes externos cambian el comportamiento de estos ciudadanos, de estos pobladores de estas regiones, por estos grupos armados. Y su libertad está supeditada como a las decisiones de otros. Entonces, esa libertad cambia para ellos. Ese concepto se convierte en otra cosa de lo que uno suele pensar. Y el segundo, digamos, testimonio es un día de estos va a cambiar la vida. En ese me identifiqué más con los síntomas de la persona que estaba contando la historia. ¿Por qué hablo de los síntomas? Como les decía al inicio del taller, pues yo simulo pacientes, entonces me relaciono más con esas condiciones mentales. Entonces, en esta historia, yo pude ver diferentes síntomas. Por ejemplo, ella se repetía muchas veces el personaje, no sé cómo estoy viva, ¿sí? Mueren de hambre, pierde la visión por hambre y siempre está a la espera de su hijo bajo las circunstancias en las que esté. Entonces, para mí se relacionó con un personaje que tiene una condición depresiva. Sí, entonces para mí esos son como los temas que quiero trabajar en esa historia y sé que es muy larga mi explicación, pero quiero que lo entiendan para que quede claro. Y cómo eso que no vemos en ocasiones de esas personas que intentan sobrevivir bajo esas condiciones, realmente los están afectando de una manera, no sé si decirlo como muy, lo siento como una tortura, ¿sí? Una tortura psicológica, pero entonces voy a leerla. Perfecto, entonces déjame ya comparto pantalla, Andrea. Okay. Leo, tú me dices cuándo leo, que yo estoy leyendo en el teatro. Ya puedes abrir. Espera en casa, ¿cierto? Listo, ajá. Dale. Entonces,
bueno, no, nota, esa sí la voy a leer para que todos la sepan. La protagonista de la escena que se verá a continuación es tomada del book de personajes de simulación clínica. Una paciente presenta los signos y síntomas de la depresión. Al final se mostrará algunas impresiones fotográficas, bueno, eso ya es algo para John, tomadas en diferentes espacios de la clínica y la Universidad de Texas. Espera en casa. Se encuentra una joven sentada en un sillón viejo frente al público mirando la televisión. Usa ropa arrugada y sucia. Su rostro refleja cansancio de noches en vela. Usa un control remoto y pasa canales una y otra vez. Las cortinas están cerradas y se pueden apreciar algunos fragmentos de vidrios por el suelo. Gabriela, ahora sé que es tener las 24 horas del día para ti. Son tan pesadas. Cada día me cubre una capa más de sufrimiento. Sonido de teléfono. Aparece un teléfono en escena de color rojo. La idea es que el teléfono es un personaje. Teléfono. ¿Hay alguien allí? Gabriela. No voy a cometer el error de denunciar. No voy a decir absolutamente nada. El teléfono se inclina, demostrando un gesto de tristeza. Sale caminando lento y zapateando el suelo. Gabriela. En ocasiones he tenido que sacar fuerzas para llegar hasta el baño y verme en lo que queda del espejo. Cuando veo que mi rostro se refleja, puedo demostrarme que estoy viva y sigo aquí a pesar de todo. Teléfono. Le ofrece a Gabriela cigarrillos y con la otra mano le prende el encendedor. Gabriela toma uno. Gabriela. Gracias. Qué paradoja. Antes lo veía como un mal hábito. Ahora es la única forma que tengo a mi alcance entre estas 4 paredes para intentar respirar. Odio ese preciso instante en donde la tierra se cubre de rojo y ni los pájaros cantan, en donde el silencio llega hasta los huesos de los pies y la oscuridad viste con su velo lo que queda en el fuego. Al teléfono. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El teléfono sube sus hombros en señal de no tener idea. Gabriela. Ya no puedo diferenciar si es de día o de noche, y en ocasiones pienso en que me dirijo a mirar por la cortina de la ventana para que me impacte una bala y simplemente desaparecer. Pero soy tan cobarde que no he podido hacerlo. Se oyen unos pasos acercándose. Gabriela apaga el televisor. Tocan fuertemente la puerta y el teléfono sale de escena con las manos arriba. Silencio. Aparece una lámpara encendida. Es un personaje silente, quien se ubica justo al lado derecho de Gabriela. Gabriela, susurrando y con esperanza. Me gustaría caminar sin zapatos sobre la hierba y sentir su color. Intenta apagar la lámpara, pero esta se aleja. No he tenido noticias de nada ni de nadie desde hace algún tiempo. Se levanta y la apaga la lámpara. Por lo visto, a nadie le importa. Estoy aislada. Gabriela empuja la lámpara y esta cae al suelo. Suena el teléfono. ¿Con quién hablo? Gabriela. Qué pena. Marqué mal. Disculpe. Teléfono. ¿Sí? ¿Cómo dice? Histérica. Que me equivoqué, que no voy a hablar, que no voy a decir nada, que se jodan. Se escucha que toca más fuerte la puerta nuevamente. La lámpara parpadea. Gabriela, susurrando. Papá decía que lo más importante no son las notas, sino aprender. Mamá, por el contrario, solía compararme con los demás. Siempre estaba al pendiente del que dirá. Nací en Cali y nos vinimos para acá, porque decían que el clima era agradable y tranquilo, y que se podían dejar las puertas sin seguro porque no había ladrón. Tumban la puerta de la casa, inmediatamente se apagan todas las luces del escenario y se escuchan varios disparos. Silencio, se oyen pasos al oído. So
this is another piece that I love. Anything that has talking telephones in it is okay with me. I think your instinct that this is a scene is exactly right. I don't think it wants to be turned into a song, but because we are talking about musical theater, I think the deeply sinister and frightening nature of the piece invites some kind of support from music when it's useful, almost the way you would use it in a film that's available to you. But I guess beyond how fascinated I was by this, it really is a lesson in how you should let your imagination go in musical theater and not feel restricted by things that seem impractical. And I'm not talking about helicopters landing on the stage in Miss Saigon or chandeliers, lifting off the stage in Phantom of the Opera. This kind of, I'm going to write this any way I want in order to achieve what I want to achieve. And if it means there's a talking lamp, there's a talking lamp, go there, do it. And then it becomes somebody else's problem to figure out. Never censor yourself when you're going to this kind of a place as a writer. It's great. Él le encanta tu pieza. Dice que es muy interesante, que cualquier escena que tenga teléfonos que hablan le parecen maravillosos, que eso le encantan, como hace como una explicación de que para poder acceder a estos temas es importante no restringirse en que las cosas no deberían pasar o no son naturales, sino que uno debe tener todos los recursos a la mano, y que más bien en el momento en el que uno lo escriba y uno se lo dé al director, es trabajo de ellos hacer que eso sea posible. Entonces, él coincide contigo en que no es una pieza pues, que es más una escena que una pieza musicalizada, pero pues que sí se pregunta si de pronto desde la profundidad de la naturaleza siniestra profunda que esta pieza expone, se puede usar música casi que como hacia una película, como música, entiendo yo, como no canciones específicas, corríjanme por favor las personas que también lo oyeron, a ver si me estoy equivocando, no como canciones cantadas, pero sí como más como música de acompañamiento de la escena, ¿sí entendí bien? Sí, es como una especie de como canción escenificada, más que una canción en sí, ¿no? Es como una canción, es como música que acompaña la escena, no como pensar en forma, ni estrofa, coro, sino como momentos musicales que son parte de la escena, que también tienen mucho que ver con lo que decía ayer de la transición de la cantada, de la hablada a la cantada, o de la hablada a la cantada, que me pareció súper interesante. Sí, total. Gracias. Super. So we're going to continue. And now, let me check. Vamos con María Robledo. María, si nos puedes contar un poco de tu canción. Sí, música como cine, Michelle. No, es muy cortico. Yo vi en casi todos los relatos se enfocaban en madres que sentían este presentimiento de que a sus hijos les iba a pasar una cosa, y me identifico porque pues yo también soy mamá, y creo que hay ahí un tema que no se habla muy profundo, y es un tema de una culpa, porque pues las mamás tenemos como un único objetivo en la vida, y es mantener a nuestros hijos a salvo, y el hecho de que como mamás sintamos que nuestros hijos están en peligro y no estemos para ellos, y que además se cumpla ese presentimiento, me hizo sentir una culpa horrible que deben sentir esas mamás de que no lograron estar ahí para sus hijos, y de que sus hijos dieron la vida y que ellas siguen vivas y que sus hijos no. Entonces esa es la canción que hice. Mil gracias, voy a compartir letra y audio. Aquí va. Mijo, yo estoy bien. Rosa y el niño viven bien con su pensión.
armas y el papá al que admiró terminarían por matarle la ilusión, callar sus risas y ausentarse en su dolor. Mientras tanto no hice nada por temor, rezando al Señor, esperando lo mejor, ignorando el horror. Debía ser lo mejor. Yo te siento aquí, aunque ya no estés conmigo, que en mi soledad iluminas mi camino, ni la muerte apartará a una madre de su hijo, me protegerás, aunque yo no hice lo mismo. I mean, this just seems to me to be a really, really good theater song. You know, the song is beautiful, but the construction of it gives it sort of the completed feeling of a scene. You know, the repetition of I should have done better, or the statement of it at the end of the first stanza, the repetition at the end of the second one, and then flipping it at the end of the third feels as if we've started in one place and then ended in a different place. So the construction of it feels enormously satisfying and very powerful. It's just a good song. Muchas gracias. Pues que le parece que es una canción, ay, qué difícil hacer esto con la canción de uno, que es una canción como para el teatro, que la construcción, que está construida muy bien, porque pues es una misma sensación, es como una misma frase que se va desarrollando y que se va desarrollando, pero al final se desarrolla hacia otro punto, que es el de no hice, pues que no pude hacerlo, no pude estar ahí para él. Entonces, que le parece que es muy poderosa y que le gusta mucho. Entonces, thank you so much. Muchas gracias. Muy bien, María, qué linda canción. Vamos a seguir entonces con César Artunduaga. No sé, César, si nos quieres comentar un poco qué hiciste. César, gracias. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, yo hice, además del trabajo de lectura y de tomar ciertas ideas de lo que es nuestra realidad nacional, también hice un contexto histórico dentro de una clase, dentro de un salón de clases, un salón de 10º grado, donde evidentemente hay 3 posturas diferentes sobre el país. Digamos que yo al trabajar con jóvenes y encontrarme yo en esa visión de cuando yo tenía 16, 15 años y vivir hace 12, 13 años, como veía el país, era pues una completa ignorancia desde el punto de vista, no sé qué es lo que está pasando en mi país. Hoy en día pues, puedo verlo y al leer todo el testimonio, entonces reconozco que también hay parte dentro de mi familia que fueron desplazados, entonces pues es como retratar un poco eso. Hablo de diferentes realidades, pero cuento una historia, me basé, yo aquí las tengo a la huida, es Mamá no voy a volver también, por ahí escuché una colega que hizo lo mismo, Dani no se vaya, que es el falso positivo, y también traté de hablar del estrujón. Tomé esas 4 historias y hice, como dirían coloquialmente en mi tierra, una colcha de retazos junto con mi historia de todo eso para esta escena. No me quise dar un poco más de tiempo para hacer la música porque pues al final siempre hablo de ese lema que se puso de moda hace poco, libertad y orden, y pues bueno, quería dejar un poco parte de esa historia. Yo lo compartí recientemente a Diego, yo compartí la grabación de la escena leída, no sé si se alcanzó a compartir o si
es Sí, acá necesario la que yo tengo, la acá lea. acá la tengo, ya la comparto y ya Gracias, pongo tu Leo. texto, ¿bueno? No, con todo gusto. Espérate, ya lo pongo acá. Ahí están bien, ¿cierto? Salón de clases. Sí, esa es. Y aquí va. Salón de clases, grado 10º, 9:45 am. Bullicio de estudiantes recién entrados de su descanso. Clase de historia, profesora aún no llega. Salomé. Oigan, ¿por qué Ernesto no ha vuelto desde el viernes? Andrés. La última vez se quedó en casa de su tía. Yo vi a la mamá ayer en rectoría. Arnulfo. Al parecer lo van a sacar del colegio. El periodo pasado perdió 5 materias. Andrés. Y nada que me trae el cuaderno de historia. Salomé. Ni que fuera tan grave. Yo empecé este año con matrícula condicional y no me han hecho nada porque mi mamá es abogada. Arnulfo. Claro, porque no te aguanta en casa. Salomé. No, pues, tan santo vos. Arnulfo. A mí no fue el que pillaron con Ernesto tarde vapeando. Andrés. Solo a ustedes se les ocurre mezclar esa cosa rosada con trago. Salomé. Ustedes con ganas de probar. Llega el profesor. Profesor. Jóvenes, gracias por esperar. Capítulo 6, página 402. Salomé. Otra vez ese capítulo, pura fantasía. Profesor. ¿Alguien puede recordarnos en qué consistió el Plan Colombia? Salomé grita. ¡Libertad y orden! Arnulfo. Imperialismo yanqui. Andrés. Según mi papá, fue una inversión de parte de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y terminar el conflicto armado en Colombia. Pero terminar el conflicto con más armas suena como paradójico. Salomé. Ay, no pues, usted ya se cree el dueño de la verdad. Arnulfo. Mi tía me contó que mi abuelo murió por FPI, fibrosis pulmonar, por la aspersión de glifosato. Profesor agarrándose la cabeza, flexionándose, canta para sí. Papá jamás respondió por mí. No te vayas, mi hijo. Mi amor, no te vayas. Mamá, ya verás, algo pronto cambiará. Trabajo voy a conseguir, de esta juntos vamos a salir. Tenga fe, cuídeme, por favor cuídame a Susana. Oscar, dígame, la verdad yo quiero escuchar. ¿Quién dio la orden? Preguntas, preguntas, preguntas. Se pone de pie y canta para todos. Todos quieren saber, y solo relatos he de leer. ¿Quién soy yo para proceder? Si hace más de 15 años no lo he vuelto a ver. Montando y riendo pasaban sus tardes. Quien pedaleaba más fuerte pasaba más rápido el puente. Carito, con vos aprendimos, los tres escondidos. Junto a mi hermano el amor encontramos. Esa fue la última vez que lo vi llorar. Él se fue y su sonrisa no volvió jamás. Mamá no olvidó cuando el teléfono colgó. Mamá no volvió a ser la misma. Mamá quería verlo y su respuesta fue: si quiere más detalle, mi lanza se lo sabe. Espere a que la llamen pa' que el cuerpo reclame. Coro de estudiantes. Libertad, libertad, orden y libertad, 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 orden y libertad. So the structure of this is really fascinating. And I have a couple of questions. When the professor sings twice. First time it's interior. It's basically we're hearing his thoughts. And then the second time the singing is turned out. Is that correct? Right, of course. Okay. So when he first sings to himself, we lose our awareness of the people in the classroom and we just go inside his head. Yeah. That makes sense? Of course. You're Okay. thinking on about this
But when he, what he knows about the story of him. yes. But then when he turns out, is he singing to the students, to the audience? Who is he trying to communicate with in that third piece? It's a question, excuse me. There, he sings in two, yeah, For the audience. He's singing not to the students, but to the audience. To the audience. Okay. To Okay. the audience. I think about, seems like Hamilton when the character is singing to the audience, to the audience, singing about what to making about the story. Hey, this was in the story. This is my story. Yeah, no, this is really interesting. And I think what you've done here is great. And it feels like it's taking the possibilities of musical theater and really working with them. I think maybe you want to think a little bit about, you don't want to leave the students behind, I guess is what I'm saying. You can, but they're still there on stage, even if they're in darkness. And when he comes outside himself to sing to everybody who's not just inside his head, is there a relationship to the students that wants to be part of that third part? I have no idea, but that I would suggest that that's something to think about. Because I mean, the work is really good. It's really interesting the way you constructed this. And I think there's still ways to play with the structure a little bit, maybe to maximize the impact. Thank you so much. Él nos está diciendo que la estructura es fascinante. El profesor canta dos veces, una de manera interior como una especie de monólogo interno y después exteriormente. Le pregunta a César si es en esa segunda cantada le canta a la audiencia o le canta a los estudiantes. César le contesta que le canta a la audiencia. Él quería hacer algo como lo que había visto en Hamilton, que pasaba en donde se le canta directamente a la audiencia, pero entonces John le sugiere que tenga en cuenta que igual están los estudiantes ahí en escena y que los puede, pues, que podría usarlos. Muy bien. Muchas gracias. So now Gracias. A ti, César. So now we're going to continue, and this is the song that I wrote. Vamos a continuar con la canción que yo escribí. La canción que yo escribí le puse el nombre del taller, Con la Verdad, y es una canción en la cual un padre y una hija están juntos en su casa en el 2023, en una tarde, y la hija le pusieron como un poco la tarea del colegio, tiene 47 y a 17, ya digamos está como hacia grado 10º u 11, y le ponen de trabajo leer uno de los testimonios de la Comisión de la Verdad, y ella queda muy frustrada, muy tocada y sobre todo se siente muy impotente. Es como esa impotencia de qué podemos hacer, como qué realmente podemos hacer. Entonces lo que usé en la canción es que mientras el papá canta, ella está leyendo en voz alta lo que escucha, que lo usé de uno de los textos, que es el de Un día de estos va a cambiar la vida. Y básicamente, pues, lo que hicimos de la actividad Yo Soy cuenta un poquito más, y es como un poco esa idea de volver al amor, básicamente. Es como el tema como que yo encontré. Así que aquí va, ya comparto pantalla y el audio. En principio están las acotaciones, lo que les acabo de explicar. Ella está afectada, no entiende cómo pasar algo así, está afectiva, triste. Le cuenta a su papá un poco del relato, se siente impotente de no poder hacer nada, solo leerlo y escuchar esas voces de dolor. Esos testimonios duros y fríos le suben las manos, tiene náuseas y un vacío infinito. Le hablo por abajo. En minúsculas lo hablado, en mayúsculas lo cantado. Aquí es cuando está entre comillas, porque está leyendo el texto. Le pongo el audio. ¿Qué puedo hacer? Papá, ¿qué podemos hacer? Amar. No, es que no me has entendido. Hoy te digo soltar. Entender el camino en impulso y en silencio gritar. Me van a matar, sí. Lo sé, en mi corazón, en el mundo hay más amor que odio. Quédese tranquila que yo vuelvo. Y en ese testamento universal no hay dolor alguno. La
abrazó y me dijo, ma, le voy a pedir un favor muy grande. Prométame que si yo me demoro para volver, usted me va a cuidar. Palabras van, te cuentan una historia real, cruda y sin nada de piedad. Es la verdad, sí, la verdad. Suena tan fácil escucharme. No tengo la respuesta. Verte sufrir me hace sufrir, nos hace sufrir. Por cada vida que se apaga, por ese niño que no canta, por tantas alas quemadas, por un silencio que espanta. Devuélvase, ma. Deme la bendición. La última. Yeah, again, this seems to me to be a very accomplished piece of theater writing. It's, the music is beautiful. It's enormously satisfying. The one thing I would point out that I think is interesting, because it's just to keep in mind, for everybody to keep in mind, is there is a power that's available to you when you create a piece like this, in which one person sings and the other person doesn't, in which one person sings and the other person chooses not to or can't. The ability to sing, the inability to sing can have an enormous subliminal impact on how the piece is being received by the audience. And having those options, being aware of those options as you write, can be hugely useful. Dice pues que esto es una hermosísima pieza de teatro que tiene muchísimas posibilidades y que hay un poder muy interesante en la habilidad para todos de quién canta y quién hace, quién canta y quién dice, quién canta y quién, o sea, como la persona que canta tiene como cierto poder, podría decirse, y las otras personas, o sea, como que es una herramienta, fue como lo que yo entendí. There can be moments in musicals, even though it seems counterintuitive, where by letting the music stop and letting 2 or 3 lines simply exist in the clear, the power of those lines can be enhanced in a way that there wouldn't be if the singing continued. There's a moment in a musical called Caroline or Change where that happens. I can't remember exactly what the moment is, but I remember being in the theater and thinking, well, that's really smart, because it was like a gut punch, because even though most of the show was sung through, all of a sudden these lines were dry and in the clear. Sí, y eso es muy importante, y es que cuando a veces tenemos toda la canción cantada, si tenemos esos pequeños momentos de fragmentos de momentos en donde la gente no canta, sino que habla, esos pequeños momentos de letra hablada son profundamente poderosos. Es como si hiciéramos un resaltador en esos momentos de las letras que no se cantan, y él lo dice como un golpe en el estómago de lo que nos hace sentir, nos hace poner mucha atención. Thank you. Gracias. So we're going to continue. Vamos a ir con María Paula Angulo. Allá viene, no sé si María Paula nos quieras contar un poco antes de empezar. Hola, yo leí todos los testimonios del libro de las apariciones. Se habla mucho como de presentimientos o de noticias que van llegando de voz a voz y ese tipo de cosas. Para mí lo que resaltó fue como el miedo que estas personas debían estar sintiendo y cómo les fue cambiando la vida, pues como que se volvió algo parte de su vida cotidiana. Entonces,
pues pensando en que era miedo como de una comunidad y no solo de una persona, intenté crear algo como caótico que representara ese miedo y ese voz a voz como de las noticias que iban llegando de la guerra que iba creciendo. Perfecto, mil gracias. Voy a poner el material. Aquí está. Dicen que ella viene desde el monte con las armas que se llevan a los niños que si no callas te matan. Dicen que ella viene de un trabajo con las armas que se llevan a los hijos que si no callas te matan. Dicen que ella viene de un trabajo con las armas que se llevan a los hijos que si no callas te matan. Dicen que ella viene de un trabajo con las armas que se llevan a los hijos que si no callas te matan. Dicen que ella viene de un trabajo con las armas que se llevan a los hijos que si no callas te matan. Dicen que ella viene de un trabajo con las armas que se llevan a los hijos que si no callas te matan. Dicen que ella viene de un trabajo con las armas que se llevan a los hijos que si no callas te matan. Pero nunca volvimos a verlo. And so that's great. That's just great. Okay. I mean, the combination of the lyric and the mood of the music feels like an absolutely perfect marriage. And it's sort of terrifying, actually. And, you know, I had one thought about it, which has nothing to do with the quality of what you wrote, but because of it, I mean, one of the things you can do in musical theater is, and you're all aware of this, but I'm going to say it, is to repeat themes, to use music over and over again in different ways as a way of transitioning from one scene to another scene, or making a point about the scene you're coming out of and the scene that you're going into. And when I listened to this struck me as a hugely useful piece of writing that might serve that purpose in a larger and longer piece, because it has such emotional power. You know, I've referred a couple of times to the Sondheim musical Sweeney Todd, and Sweeney Todd has a kind of a storytelling chorus that kind of begins the story and then pops back into it at essential moments to provide a kind of transition out of what is otherwise, you know, a story which is simply being told rolling forward. And when they reappear, it has enormous power because we've heard it, but we've heard, we know who they are, we've heard the music before, and they bring all that with them. And I thought of that when I listened to this piece. I don't mean that you should build a whole show around this piece in order to do that with this music, but it has that, it feels like there's so many possibilities in it that it reminded me of that as one of them. Thank you. Uy, súper interesante. Entonces, acá estamos hablando de cómo en el teatro musical usamos temas y los volvemos a retomar después, que eso es muy interesante y es una cosa que usamos mucho, pero no es como que a uno se le acaben las ideas y entonces uno diga como, ay, volvamos a repetir la canción, sino que cuando una canción se expone, se abre todo un universo emocional de ese personaje, y lo que se hacen en los que llamamos reprises es que volvemos a abrir ese universo, ese mismo universo, pero entonces lo expandimos más
y sirve mucho porque pues lo que él estaba diciendo es que pues es aterrorizante, es muy efectivo el uso de pues como de estas cacofonías y de este eco y del canon que usaste y que se pueden repetir esos motivos de manera muy útil. Que él pone el ejemplo del musical de Stephen Sondheim, Sweeney Todd, que tiene un coro inicial parecido, en donde después usa ese mismo coro a la mitad del musical, pero pues ya es otra cosa, porque ya conocemos los personajes, ya ha habido como media historia, entonces cuando se retoma esa música tiene otro significado. Entonces se usa como una especie como para transicionar la historia, si se podría decir, y que pues es muy interesante musicalmente y dramáticamente lo que haces, y que podrías hacer un show todo alrededor de esta canción que estás haciendo y usarla y desarrollarla más adelante. Yeah, let me just add to that briefly, because I heard the word reprise, that, as you begin to write theater songs, more of them than you may have written up to this point, one of the great storytelling opportunities that you have is to take a song that's been sung in a particular way by a particular character, then bring it back later on in order to achieve a completely different goal. Maybe it's coming out of the mouth of a different character. Circumstances have changed, so the meaning of the song is now totally transformed. And when audiences hear something like that a second or a third time, it has an enormous impact on them. And there are some musicals in which most of the music in the second act are reprises, and there are very few new songs that become part of the score at that point. It's a great tool to be aware of. Hablando de los reprises que hemos estado hablando tanto, él dice que es muy útil y que es una herramienta súper útil porque una misma canción cantada por un personaje puede después ser cantada por otro personaje o puede ser cantado cuando las circunstancias cambian, entonces pues ya el significado de esa canción tiene otra, pues es otra cosa completamente diferente, y que eso tiene un impacto supremamente profundo en la audiencia. Leo, me pregunto si deberíamos darles estos 15 minuticos que tenemos. Es justo lo que yo le iba a preguntar a John. We are here is 8:17, so we are about to 13 minutes to finish the class. So I don't know if you want to do your talking, because and maybe the other it works. We can have the idea of the little paragraph that. Yeah, I mean, I'm sorry about anybody's work that we didn't get to, but I would be happy to respond to the work by, in the form of an email, which represents a response to it, questions about it, and that can be part of a dialogue as well, if people want to get back in touch with me. So if we didn't get to you, we will, but in a different way. Because I guess now it's time to kind of talk about what happens next, right? Exactly, very important. So, María, si nos puedes ayudar a traducir. We're going to translate for a second. Okay. I mean, your assignment going forward after these warm-up exercises is a big one, and it really is. Sorry, John, do you mind if we can translate a little bit what you just said a second ago? Oh yeah, no, go ahead, please. Dale, María. Listo, entonces, por favor, él tiene unas cosas importantes que decirnos, y es hablar sobre las tareas que vamos a tener a continuación. Entonces, pues no vamos a poder oír los otros trabajos, pero eso no significa que él no los haya oído ni que no se vaya a poner en contacto con ustedes. Entonces, si los trabajos de las personas que faltaron no pudieron ser escuchados, él promete hacer como un pequeño comentario y mandar los preguntas vía email para que ustedes puedan, digamos que podamos tener esta conversación. So here's what's coming. I don't know if this has been described to you, but the plan going forward basically is for you to form collaborations. Some of you will, maybe some of you won't, some will work alone. But the next task is really to imagine an entire show, the beginning, the middle, and the end. But imagining that show can be
in the most general and unformed way. It's not like writing an outline for a, for an hour and 45-minute piece. It's just developing a sense of a story, where it starts, where it seems to go in the middle, and where it winds up at the end. And as I said, I've worked on shows where I took months to do that before I started doing anything else. You don't have that much time, but it's okay, because it's as I said, this is just a way of beginning to work with this kind of material. Tell me when you want me to stop for the translation, and before I go ahead, guys. Like that, I think this is a good point. Okay. Nos está diciendo que la tarea que tenemos a partir de ahora es muy grande, y es empezar a hacer los equipos de colaboración, y a partir de esos equipos de colaboración imaginarnos de manera muy general cómo sería una historia en el inicio, en el nudo y en el desenlace. No tiene que ser una cosa muy específica. Hace énfasis en que tiene sencillamente como más o menos ver la historia de una manera general, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Él dice que eso es un proceso que se demora meses, pero pues que nosotros pues no tenemos tanto, pero que está bien, pues simplemente es como tener como la idea de los personajes. Go ahead. Okay, so, but the writing assignment associated with that will be to come back with that show in your head and write an opening number, okay? Opening numbers get talked about a lot. Opening numbers are tricky. They're usually described as an opportunity not to start the plot, although they can, not even necessarily to start the story, although they can, but basically to announce to the audience what the world of the show is. And that can mean a variety of different things. And you guys tell me when to stop when you want to translate. I'm going to talk about some particular examples of famous opening numbers. And I'll start with West Side. Okay. Please. Entonces, la tarea de escritura que vamos a tener es hacer un opening number, que es como el número de apertura o el número inicial. Eso se dice que es una oportunidad como para comenzar la historia. No tiene que comenzarse la trama específicamente, pero a veces se puede comenzar ahí. Y es una forma como de que le anunciemos al mundo cómo es ese universo en el que ellos se van a ver, a lo que ellos, más o menos como a lo que el público va. Okay, you want me to shut up, just put your hand up, okay? So there are some famous opening numbers. I'll talk about 2 or 3 of them because they're full of information about what you're aiming for. I'll start with West Side Story, okay, which is of particular interest because the opening number has no lyrics. It's just music and dance. But what happens inside... No, just, sorry, keep going. Okay, what happens inside that opening number is that we discover 2 gangs in New York, 2 groups of young men with no place to put their energy except in competing over who knows how many square blocks and who's going to get to control them. We don't know their names. We don't know the names of the gangs. We just know that we're living in a world in which these 2 groups of young men are going to be at odds with each other. The opening number ends with them actually fighting, and the cops come in, and the number ends when the cops break up the fight. Ok, entonces el primer ejemplo que nos va a poner que quisiera que viéramos es el opening number de West Side Story. ¿Por qué? Porque es muy interesante, porque es un opening number que no tiene letra. Pero sin tener como canciones cantadas con letra, podemos identificar claramente a 2 pandillas que sin saber sus nombres ni nada, están enfrentadas la una con la otra, y termina el número cuando realmente se enfrentan en una pelea y llega la policía. So that the world of the show, the boundary around the show, is basically what we've been shown in this opening number. And in that sense, the story has started. We know this is where
these are the characters we're going to be following, and we're going to see what happens with them. But there hasn't really been any event yet, so that the plot hasn't started, but that opening number has accomplished an enormous amount. Sí, entonces nos cuenta que básicamente lo que vemos ahí, nada ha pasado, realmente no ha habido ningún evento que pase, pero uno sí logra ver ese universo y ese mundo al cual uno va, o sea, como que uno tiene claro a qué va. And another famous opening number, which you can listen to, some of you may know it, is the opening number from Fiddler on the Roof. Fiddler on the Roof, by the time we get to the end of the opening number, we understand that we are inside a community that lives in a little village in Russia at the turn of the century. They're all Jews, and what the opening number tells us is that they have figured out a way to try and keep their community together. And what they have figured out is they need to hang on to the traditions that they have carried forward with them for hundreds of years. Otro ejemplo que nos pone es el opening number del musical El violinista en el tejado o Fiddler on the Roof, que es una pequeña comunidad judía que ha encontrado la forma de mantenerse junta es, digamos, aferrándose a las tradiciones que han tenido durante toda su historia. And Fiddler is a good example of the fact that opening numbers often get written and rewritten as the rest of the show is being written. Because as the show begins to develop, the authors begin to rethink what that first statement about the world of the show wants to be, what the audience needs to know at the end of that first number. Y que es un gran ejemplo, El violinista en el tejado, de un opening que se reescribe y se reescribe conforme se va montando y se va escribiendo el resto del show, porque esa primera, es como lo llama el first statement, es lo primero que se dice, no siempre es tan claro a la primera, ¿sí? Entonces uno puede tener una idea, pero conforme uno va desarrollando el show, pues uno debe volver a esa primera idea y preguntarse qué es exactamente lo que uno quiere que el público sepa. And that, there's a famous story about the director, Jerry Robbins, who kept badgering the authors and saying, what's the show about? And they would say, well, read it. We wrote it already. It's about this family. He said, no, what's it about? And finally, in one of these meetings, Sheldon Harnick, who was the lyricist, said, it's about tradition. And Jerry said, go write that song. And they wrote it, and now it's generally considered to be the most successful opening number ever written. Y nos cuenta la historia del director Jerry Robbins, que les preguntaba a los libretistas de qué era el show, y entonces le decían, no, pues es que es de un señor que ordeña vacas y que tiene sus hijas que se casan. Él, no, ¿de qué es? Hasta que el letrista le dijo, es un show sobre la tradición. Y en ese momento Jerry Robbins le dijo, entonces ve y escribe una canción sobre eso. Y gracias a esa claridad, que era lo que hablábamos también de la columna, este es uno de los opening numbers más exitosos del teatro musical. And, it's worth repeating that at the end of the number, nothing has happened. The story hasn't started. There hasn't been an event which initiates what's going to be the story over the course of the evening. But something has been established in the opening number, which is of huge importance once the story does start, and the plot too. Recalca que es un opening number en donde al final del opening number sigue sin pasar nada, o sea, no ha habido un evento, nada, pero en ese opening number todo ese universo nos quedó supremamente claro y los personajes también. And opening numbers, because they do establish the world of the show, tend to have lots of people on stage, both gangs in West Side Story, the entire village in Fiddler on the Roof. But in Oklahoma, the opening number is one man who begins to sing off stage and then enters singing Oh, What a Beautiful Morning. Ahora hablamos de Oklahoma, que es un musical que
contrario a lo que normalmente los opening numbers son grandes números de ensamble en donde la gente canta, baila, o sea, es como un gran número coral, pero Oklahoma es una excepción en donde Roger y Hammerstein empezaron con una persona que cantaba ella solita, oh, qué mañana tan hermosa, oh, what a beautiful morning, y después sí entraba todo el coro. And what that one voice singing that one song communicates to the audience in terms of explaining to them what the world of the show is that there's a kind of American optimism, there's a kind of American attachment to the land, there's a kind of Americanism, for better or for worse, which is the universe in which the story will get told. Y lo que dice esa voz que canta sola es hablar sobre un optimismo, sobre un apego hacia la tierra, sobre lo que John denomina un americanismo, Yeah. sí, que es como todas esas, sí, todas esos valores que hacen a los norteamericanos ser tan orgullosos de su tierra y de lo que les representa. And what's interesting, this is really just a footnote, but there was a brilliant production of Oklahoma that was done 4 or 5 years ago, in which exactly the same song and then exactly the same material were used to paint a much darker picture of what was going on in America and what Americans' ambitions were as they moved west than Rodgers and Hammerstein seem to have put into the material. But so that the opening number still becomes, even in a darker version of the show, it describes the world of the show and what's going to happen as we move forward. But nothing happens except the cowboy comes on singing. There's no plot, there's no event. Sometimes opening numbers can start the story, but they don't have to. Hace de nuevo el énfasis de que no tiene que pasar nada. Algunas veces pasa, pero pues digamos en este caso de Oklahoma sale el cowboy y canta. No es mucho más. Y hace también, como nos cuenta una anécdota de que hace 4 o 5 años se hizo un montaje de Oklahoma en donde esta misma canción se hacía, pero hablando más bien desde la oscuridad y desde la ambición norteamericana. Entonces tenía completamente un nuevo contexto distinto al que Roger y Hammerstein habían buscado inicialmente. There are then opening numbers like the one in Hamilton. Hamilton is an amazing piece of work because it's like basically we're told everything we need to know about where Hamilton came from, what his ambitions are. Secondary characters announce the fact that I'm the one who fell in love with him, I'm the one who killed him. There's all kinds of information that doesn't need to be there, but which is, and it makes, it's an extraordinary achievement. And it's actually fun. You can YouTube Lin-Manuel singing this song before he had written anything else in the show at the White House. He'd been invited to be part of a group of singers who were going to appear before President Obama and the First Lady. And he sings this opening number. And it's really interesting to hear what it achieves when it's just standing alone on its own, before there's any show that comes after it. Ahora hablamos de uno de los opening numbers que creo que muchos conocemos y es el opening number de Hamilton, que es un opening en donde uno puede tener un montón de información, uno ya sabe de dónde viene el personaje, de dónde vienen sus ambiciones, toda su niñez y por qué el personaje es como es. Y de hecho un montón de información que John dice que no necesitaría estar ahí, como quién lo mata, quién, sí, pero pues igual está ahí y es muy interesante. Y que pues hay un video muy famoso de Lin-Manuel Miranda cantando al presidente Obama, este opening number, y es muy interesante la reacción de Obama y de todas las personas asistentes esa noche cuando él canta él solo esa parte. And the last one I'll talk about, because I think you all have it, is the opening number in Assassins, which absolutely establishes the world of the show, but also starts the plot and starts the story.
one by one, these figures from history wander into a shooting gallery in a fairground. And they are literally armed with, they're given guns, which they're sort of curious about. But they're then also given the beginning of an idea about what they can do with their guns in order to address the grievances that we don't yet know about that they brought with them on stage. And so by the time you get to the end of that opening number, you've established the world of the show, but you also have started the story and started the plot. And the next event is the Lincoln assassination, which makes complete sense coming out of what Steve has accomplished in the opening. Y terminamos con el opening de Assassins, que es un ejemplo de opening en donde sí se empieza el plot. Perdón, Julián, el plot es como el argumento de la historia, es como la historia en sí misma. Entonces, el opening de Assassins sí comienza el plot, o sea, sí comienza la historia. Entonces, recordemos que uno por uno los asesinos van pasando y se les van dando un arma a cada uno de ellos. Y además, con esa arma se les va dando una idea de qué pueden hacer con esa arma para poder como desagraviarse de todas las cosas horribles que les han pasado. Y a continuación de este opening number está el asesinato de Lincoln, entonces pues uno ya logra entender no solamente el universo, sino pues que ya entiende uno de dónde vienen pues todo lo que nos mostraron en el opening. So just to finish this off, you know, and you guys correct me if I'm wrong, but the ultimate assignment going forward is to imagine an entire show, which you will have to begin to do now, and then to basically write the first 15 to 20 minutes of the show, which will mean writing the opening number, which is your first assignment. You'll be working on that, although you may come back, throw out what you wrote and write something different as you continue to work forward into the show. Then to write a second number, which fits into which satisfies a particular obligation, which I won't describe now because enough is enough, but I'll talk about it later. And then a third number, which is kind of a wild card, which will represent wherever you think you want the show to be going at that point. But, you know, if we wound up at the end of this process with those sort of 15 to 20 minutes, 15 to 20 minutes that represent the first 15 to 20 minutes of a show that feels like it has momentum, energy, content, and addresses the deeply serious issues raised by the material that you've been given to work with, that would be a real achievement. Bueno, entonces este es como el meta, lo que vamos a hacer, es como durante todo lo que reste de este taller, y es imaginarnos el show, es lo primero, o sea, como recuerden, no tiene que ser algo muy específico, pero pues sí que tenga inicio, nudo y desenlace, y luego nos aventuraremos a escribir más o menos los primeros 15 o 20 minutos de dicho show. Comenzaríamos por el opening, que como ya sabemos es para establecer el universo en el que vamos a movernos, tenemos que estar preparados para volver a ese opening porque pues las cosas van, conforme vamos avanzando, las cosas pueden ir cambiando. Después un segundo número que él nos va a explicar después cómo es, porque él piensa que es suficiente. Y un tercer número que es un poco como que es un poco más libre, como que lo deja un poco al criterio de nosotros de mirar a ver hacia dónde queremos llevar la historia que vamos a hacer. Entonces, I'm sorry, él piensa que es importante que si nosotros logramos hacer estos tres números que tengan coherencia, profundidad, momentum, no sé cómo se dice momentum en español, es como que tengan su propia como inercia de que pueden funcionar, y que podamos acceder a este material de manera pues respetuosa, como nos decía el señor de la Comisión de la Verdad, con toda la dignidad posible, va a ser un gran avance. I'm sorry, go ahead. No, the last thing I'll say, and it is the last thing I'll say, is despite everything I just said, the most important thing you need to do is to keep your imaginations open, regardless of the way other shows have been written,
regardless of the way other opening numbers have been written. If it really feels like the opening number wants to be two telephones having an argument, right? That's okay too. Because what these experimental shows want to be depends entirely on the insides of your heads, not a bunch of external rules. Okay? Okay, do you need to go now? I think I'm done. Is there anything else you want me to do? No, sir. No, thank you so Okay. much. Okay. So, No, I have to, okay. I actually have to go write my own show for an hour. Oh, okay. Good luck. Okay, luck. thank you. I can use it. Okay. Fantastic. Okay, Thanks, everybody. I'm enjoying this. I hope you are too. Thank you, John. Gracias, we are. Thank you. John. Yo quería, antes de cerrar, que ya John se salió, es decirles que claramente es muy importante ahora, ya muchas veces por haber, ¿estás hablando, María? Espera, yo no he traducido, espérate. Ay, traduce. Sí, que lo más importante, sobre todo lo que él dijo, es como mantener la mente abierta y que si queremos que esto sea sobre dos teléfonos hablando entre sí, le hagamos como con toda la naturalidad, que más allá de todas las referencias que él nos da, esto es una idea que uno tiene en la cabeza y cuando uno tiene una idea en la cabeza debe como cuidar esa idea y creer en ella. Exacto. Y algo que me parece muy importante es gracias por todos los personas que mandaron su reseña, las que faltan, les pido porfa compartírmela cuanto antes para poner en las fotos que les mandé. Todos vieron el archivito de las fotos, ahí está todo. Es súper importante que hagamos la tarea de escuchar y ver todo el material. Ya hemos escuchado bastante, realmente solo quedaron 7 tareas por responder, o sea que tenemos una buena cantidad que ya escuchamos, nos faltaría, digamos, escuchar 7 si no tenemos el tiempo suficiente para terminar de escuchar. Pero lo importante es que las escuchemos, que leamos el yo soy de cada uno, porque más o menos en una hora y media voy a estar compartiendo, o puede ser incluso antes para no hacerlos trasnochar tanto, voy a compartir el formulario de las duplas, que es súper importante. Ese formulario, como les contaba, va a ser opción 1, opción 2. Tenemos una reunión en la que vamos a estar, pues el equipo, pues, de seguridad pedagógica, Diego, John, viendo un poco todo, conociendo los perfiles que han llegado, el material que ha llegado, y esperamos a finales de esta semana decirles cuáles van a ser sus duplas, quién va a ser la persona con la que van a trabajar. Es muy importante que apenas tengan esta respuesta, inmediatamente se pongan en contacto con esta persona. Recuerden que ya ahora sí es un trabajo mucho más específico, es decir, que debemos escoger o un relato. Fíjense que él está muy abierto a lo que queramos. De pronto podrían escribir una historia nueva basada en los relatos. De pronto quieren coger un relato directamente, exactamente como convertir ese relato en una historia, o tal vez quieren contar un relato desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, tomé una vez un curso de composición de canciones con Nicolás Ospina, que es muy chévere, y una de las tareas, así como estas semanales, era escribir, por ejemplo, desde la perspectiva de un semáforo, o desde la perspectiva de un andén, o desde la perspectiva de un coso de no pase, o de la perspectiva desde un trapero de baño. Era súper chévere porque no lo saca completamente del lugar, lo comparto porque pues, es otra manera de abordar que puede ser muy, muy chévere. Entonces, eso me parece importante mencionarlo. Es decir, que ya cuando se reúnan con esa pareja, tenemos que estar como súper alineados en eso. Y quisiera cerrar, antes de darle la palabra a Diego para hacer como el cierre final, de chequear con ustedes el cronograma, porque ahora sí va a pasar un tiempito en el que no nos vamos a ver en clase, pero sí con las duplas. Entonces es muy importante que busquen esos espacios, que se contacten. Yo creo, Diego, que podríamos de pronto hacer como una tablita de celulares, se me ocurre como una especie de directorio, porque pues en el grupo están todos los teléfonos, pero los teléfonos regados, uno no tiene el contacto de nadie. Entonces valdría la pena, de pronto les mandamos, si les parece, se me acaba de ocurrir esa idea, como mandarles una especie de directorio, un contact sheet, con el nombre de cada persona y el teléfono, para que lo podamos tener en el radar. Voy a contar esto y ya explico lo de las 3 partes que ponen en el lado. También es una buena idea lo que dice Julián. Ok, entonces este es el cronograma. Nos vamos a volver a ver entonces el lunes 24 de abril y martes 25. Cuando dice grupo A, es que más o menos son 5 duplas y grupo B, 5 duplas. Yo creo que en 2 horas, ahora las clases siempre van a ser de 2 horas, para que vamos a ir hasta las 9, todas las noches. Entonces, la idea es que sean 5 canciones del grupo A, 5 canciones del grupo B. Para este día es la clase, ¿no? Recuerden que
El material toca entregarlo casi una semana antes porque hay que traducirlo al inglés. John tiene que oírlo y particularmente John me ha parecido muy generoso y muy especial en decir que pues él no solamente quiere oírlo y leerlo una vez, sino que él por lo general lo lee y lo oye un día, se toma un día para pensar, vuelve y lo oye otra vez y ahí se hace comentarios. Entonces realmente necesitamos que John tenga por lo menos 3 o 4 días el material limpio para que él pueda como procesarlo. Entonces fíjense que esa fecha exacta se las vamos a dar, pero yo creo que va a ser como alrededor del 17 de abril, algo así, pues es bastante pronto, estamos a 4. Entonces toca escribir pues rápido. Entonces ese va a ser un reto grande, pero muy apasionante, muy rico. Así que ese es como un resumen breve ya como de la parte más operativa, que esa es nuestra labor con María y con Diego, ser un poquito como los que presionamos con las fechas y mandamos tablas con cronogramas, pero pues es también parte muy importante del proceso. Eh, María Alexandra, si quieres voy a hacer un poquito la explicación y si quieres María me puedes ayudar a complementar, pero básicamente lo que él quiere es que el resultado final sean de 15 a 20 minutos de una obra de teatro musical original por cada una de las duplas, ¿sí? De 15 a 20 minutos, o sea, es decir, digo que sería muy chévere que las duplas empiecen construyendo un musical completo. Es decir, que el primer encuentro con nuestro compañero sea, ¿qué vamos a hacer? Pensémonos de una vez la forma entera. Es decir, 2 horas de show. ¿Qué queremos? Completo. Y fijo, John quiere que entreguemos 3 cosas, que para eso María Alexandra y todos creo que puede ser muy útil ver el cronograma. Y es que fíjense que nos vamos a ver con él 24 y 25 de abril, luego nos vamos a ver 22 y 23 de mayo, y luego nos vamos a ver 13 y 14 de junio. Fíjense que de esta a esta hay mucho menos tiempo, solo como 2 semanas, porque luego ya nos vamos el 22 para Cali, justo una semanita después. Entonces, ¿qué pasa? Esas 3 entregas son para cada una de estas semanas, una en el mes de marzo, perdón, una en el mes de abril, una en el mes de mayo, una en el mes de junio. Entonces, la entrega del mes de abril, que es este mes a finales, va a ser el opening number, es decir, este número de apertura donde vamos a conocer la historia, que fue todo lo que les explico ahorita de cada uno de los musicales, ¿cierto? Este número de apertura donde yo conozco y creo elementos. Recuerden las referencias que él nos mandó, que están también todos los videos y discos y de todo. Podrían de pronto un ejercicio que los invito a hacer es solamente vean los opening numbers de todo. Vean el opening number de West, vean el opening number de Arrabal, vean el opening number de Asesinos, vean el opening number de Trevor, vean el opening number de todos los que están ahí, solamente los primeros 10 minutos hasta que se acabe la primera canción. Eso podría ser un muy buen ejercicio para entender qué es a lo que se refiere con este número de apertura. Y esa es la primera tarea que va a ser para finales de este mes. Claramente, seguramente el martes 25 de abril va a hacer lo mismo de hoy, que va a dejar los últimos 15 minutos para explicar la siguiente. Y lo mismo va a hacer en junio, en mayo, va a explicar los últimos 15 minutos de la siguiente. Pero básicamente, en resumen, la entrega 2 va a ser la canción, entendí yo, que va justo después del opening, es decir, como esa canción que requiere el conflicto a entender, ¿cierto? Si, por ejemplo, voy a volver a mi ejemplo del musical de Nairo Quintana. Entonces puede ser que mi opening sea dónde nació Nairo, por qué le encantó el ciclismo, por qué se volvió tan importante, todo lo que se ha ganado. Y puede que la segunda canción sea un accidente que tuvo Nairo, cómo lo entendió. Se cayó y se partió el pie, justo antes de correr el Gran Tour de Francia. Entonces digamos que esa sería mi segunda canción, ¿cierto? Y como eso, cómo lo afectó a él, cómo fueron los temas que tuvo que hacer, y claramente te lleva a cantar inmediatamente esas situaciones, como era el momento de mi vida y me partí el pie, ¿qué voy a hacer? Y la tercera tarea, él dice que quiere que sea algo abierto. Es decir, si usted quiere escribir la última canción del musical, súper. Entonces digamos que la última canción de Nairo es cuando se ganó el Tour de Francia y todo el mundo celebra y él da la conclusión emocionante. Pero de pronto ustedes quieren escribir el final del tercer acto, del primer acto, que puede ser la canción en que la mamá de Nairo está muy enferma y lastimosamente se muere y él tiene que ir a despedirse de él, por ponerles un ejemplo. No sé por qué he cogido tanto el ejemplo de Nairo, porque no conozco mucho de Nairo ni soy fan del ciclismo, pero por alguna razón terminó Nairo siendo mi ejemplo constante en esta clase. Pero cuando hablamos de los de la Comisión de la Verdad, ya me acordé. Pero digamos que esa es como la tarea, no sé, María Alexandra, si fue un poquito más clara, como la tarea en general de lo que vamos a hacer. Y básicamente esto se va a convertir, algo muy chévere, es que cuando vayamos a Cali, fíjense que él dijo algo muy interesante al final, dijo, puede que les pase que tengan que volver a escribir todo el opening number,
Es decir, después de haber entregado la tarea 1, 2, 3, puede que la tarea 2 y 3 haga que tengan que repetir la 1. Entonces, lo que va a pasar en Cali es que ya nos vamos a encontrar en persona y vamos a decidir de esas 3 cosas que vamos a hacer. Es decir, que vamos a seguir. Creo yo, esto ya tendremos un espacio aparte para hablarlo con más tiempo, y es que cuando estemos en Cali, también vamos a tener un adicional, que es que vamos a tener actores cantando nuestra música o actuando nuestra música. Entonces, ahí vamos a tener que realmente, si ustedes me preguntan, yo creo que en Cali vamos a llegar ya es casi que a ensayar. O sea, no vamos a tener mucho tiempo de escribir. Y creo que algo maravilloso de Cali va a ser realmente poder compartir con John en persona todo esto, noche tras noche, escuchándolo, viendo lo que nos diga, cada uno parándose, ya no va a ser por Zoom, sino va a ser cada uno en el piano cantando la canción, hoy descubrimos esto y vimos esto, queremos probar esto diferente, y va a ser como una especie de coloquio, como una especie de encuentro donde todas las noches durante 6 días vamos a estar compartiendo un montón todos el día entero, pues 9 horas, 10 horas todos los días, todo el día. Pues va a ser muy chévere porque vamos a estar súper inmersos en un retiro creativo. Entonces, eso es como un gran resumen. Ahora sí, Diego o María, les cedo la palabra. No, pues simplemente, pues como recalcar que las personas que no pudieron tener el feedback, pues ahí vamos a ser muy juiciosos para poder que tengan ese feedback de parte de John. Yo la verdad es que, pues no sé, estoy como muy impresionado con las entregas que han hecho. A mí la verdad es que me pone muy contento como todo lo que está surgiendo con el taller, todo el potencial que uno ve, que uno de alguna forma no se imagina. Por ejemplo, lo del teléfono me pareció una idea muy creativa. Y pues nada, los invitamos es para que sigan pues como conectados con el taller y bueno, sabemos que es demasiada información, demasiadas cosas como por resolver, pero traten en lo posible de estar ahí como al pie pues, del cañón para resolver. Dale, María, un abracito y bueno, no sé si quieren agregar algo, si quieren cerramos con esto ya y bueno, ahí nos quedamos María y Ley. No, nada, yo quiero darles las gracias. Yo también estoy como súper emocionada con todo lo que mandaron todos y creo que sí, o sea, creo que el ejemplo final, pues como lo que deberíamos tener en la cabeza es lo último que nos dijo y es que más allá de las referencias y las reglas, sigamos a nuestro corazón y esas ganas de decir las cosas como nosotros las queremos decir, que así no sean como se hacen convencionalmente, pues el teatro musical contemporáneo lo único que hace es romper todas las reglas que ha puesto hasta ahora, entonces pues adelante. Vale. Pues nada, mil gracias, feliz noche. Bueno, Nos vemos dentro de abrazo. 20 días. Gracias a todos, hasta luego. Feliz Chao. noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta mañana. Gracias, chao. Chao. Gracias, chao. Chao, gracias. Hola, yo tengo una pregunta, pero la hago ahorita por WhatsApp, ¿vale? Gracias. Dale, listo. Chao. A ti, Listo. Alex. Dale. Chao. Chao. Yo quería agregar ahí, Leo. Si quieres, dame el anfitrión. Si quieres, dame el anfitrión, por favor. Si quieres, para de grabar también. Yo paro de grabar acá. No toca parar de grabar.